Los astrónomos acaban de detectar algo que no tendría que estar ocurriendo. En este mismo momento, 7 cometas avanzan a gran velocidad hacia el Sol, todos llegando con apenas unos días de diferencia en octubre de 2025. Jamás se ha registrado un fenómeno similar en la historia humana. Y eso es precisamente lo que vuelve a este hallazgo tan perturbador. 3 Atlas, un objeto proveniente de otro sistema estelar, también está efectuando su aproximación más cercana en este mismo lapso. Las probabilidades de que algo así suceda son ínfimas, casi imposibles, a menos que exista algún tipo de coordinación detrás de estas llegadas. ¿Y si no se tratara de coincidencia? Esto podría no ser un simple sobrevuelo, sino el inicio de algo mucho más oscuro. Vamos a explorar todas las alternativas y especular sobre fuerzas que parecen operar más allá del entendimiento científico actual. Quédate hasta el final para descubrir qué papel juega realmente 3 Atlas en nuestro sistema solar. Primera parte. Un cielo repleto de visitantes. En un año normal, solemos observar 1, quizás 2 cometas brillantes dignos de atención. La mayoría de los años pasan sin nada más que unas manchas débiles captadas por telescopios, que apenas entusiasman a los cazadores más apasionados. Pero en 2025, todo cambia. Es como si el universo hubiese decidido organizar un desfile cósmico. Entre los protagonistas están Pan-STARRS, Swan, Stereo, Atlas K1, Atlas G3, Lemon y Neat. 7 cometas distintos, cargados de roca y hielo de las fronteras del sistema solar, todos llegando en cuestión de meses como una reunión estelar no planeada. Piénsalo así. Imagina que 7 amigos de distintos rincones del país aparecen en la puerta de tu casa el mismo fin de semana, asegurando que ninguno sabía de los otros. ¿Posible? Sí. ¿Casualidad? Tal vez. Pero tan extraño que inevitablemente sospechas que alguien envió invitaciones en secreto. Esta acumulación produce lo que los astrónomos llaman un efecto swarm. Múltiples cometas concentrados en una corta ventana de observación. Desde la Tierra, da la impresión de estar cuidadosamente organizado, casi como si algo los hubiera guiado hasta aquí. Antes de adentrarnos en este misterio sideral, repasemos algunas reglas básicas. El perihelio es el instante en el que un cometa alcanza su punto más próximo al Sol, momento en que el calor convierte su hielo en espectaculares chorros de gas y polvo. El máximo acercamiento indica qué tan próximos se ubican a la Tierra, lo que determina si basta con el ojo humano, binoculares o un telescopio para apreciarlos. La magnitud mide el brillo. Cuanto menor el número, más resplandeciente es el objeto. Una magnitud 6 apenas se distingue en cielos despejados, mientras que un cometa de magnitud 0 rivaliza con las estrellas más luminosas. La evidencia visual es impactante. Imagina un gráfico que muestre las llegadas de cometas durante décadas. Puntos dispersos, como gotas de lluvia sobre el pavimento. Ahora observa el 2025.
7 puntos amontonados, como si alguien hubiese arrojado un puñado de canicas al suelo. El patrón salta a la vista. En años comunes, los astrónomos aficionados pasan meses buscando algo interesante que fotografiar. Este año, sobran las oportunidades. Foros de astrofotografía rebosan de imágenes mostrando varias colas de cometas cruzando la misma franja celeste. En redes sociales, abundan los videos en time-lapse, como si presenciáramos un ballet celeste perfectamente sincronizado. Pero aquí es donde la investigación adquiere un giro fascinante. Mientras estos 7 cometas siguen trayectorias previsibles, algo más se mueve entre las sombras planetarias. Se trata de 3 Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en nuestro sistema solar. A diferencia de nuestro comité de bienvenida de 7 cometas, este viajero no nació aquí. Se formó alrededor de otra estrella en un sistema diferente y cruza nuestro vecindario en una trayectoria hiperbólica única. Su llegada en este preciso momento despierta interrogantes que quitan el sueño a los científicos. ¿Será solo una coincidencia que el año más inusual en la historia cometaria coincida con la presencia de un visitante forastero? ¿Un recuerdo reciente coincide con la llegada de un forastero interestelar? ¿O acaso podría existir algo más intencional en juego? A lo largo de esta investigación, mantendremos una línea clara entre lo verificable y lo hipotético. Cuando hablemos de datos orbitales, registros de observación o cálculos de brillo, puedes tener plena confianza en esas cifras. Cuando avancemos hacia posibilidades que rebasan la ciencia comprobada, las señalaremos con claridad como conjeturas. No se trata de impulsar teorías sin fundamento, sino de seguir la evidencia hasta donde nos lleve. Nuestra metodología es sencilla, pero estricta. Si 3 Atlas está de algún modo vinculado a este conjunto de 7 cometas, esa relación debería dejar huellas observables. Correlaciones temporales que excedan lo esperado por azar. Trayectorias que sugieran más que coincidencias. Interacciones físicas que puedan medirse y comprobarse. No buscamos pistas vagas ni interpretaciones ambiguas. Buscamos pruebas sólidas, cuantificables, capaces de convencer incluso al astrónomo más escéptico. El tipo de hallazgos que convierte las especulaciones en conocimiento científico. Lo que está en juego supera con creces la mera curiosidad intelectual. Si estos 7 cometas aparecieron de forma independiente, obedeciendo únicamente a las frías matemáticas de la mecánica orbital y a los hallazgos casuales de los telescopios, entonces estamos ante una coincidencia sorprendente, pero perfectamente natural. El cosmos es tan inmenso que de vez en cuando nos sorprende con agrupaciones que parecen significativas, aunque no lo sean. Pero si alguna fuerza externa, gravitacional, electromagnética, o quizá algo aún no concebido ha impulsado a estos cuerpos a una llegada casi simultánea, estaríamos presenciando indicios de fenómenos que operan en escalas apenas comprendidas. Fuerzas capaces de transformar nuestra visión de cómo se desplazan los objetos en el espacio. Piénsalo. 7 cometas no convergen sin motivo.
en un sistema regido por leyes físicas predecibles. Cada órbita guarda una historia. Cada trayectoria revela las huellas de las fuerzas que la moldearon. Si algo guió a este grupo hacia sus actuales caminos, esos rastros deben ser identificables. El visitante interestelar añade un nivel extra de misterio. 3 Atlas transporta hielo y polvo formados alrededor de una estrella lejana, alterados por radiación cósmica durante un viaje que pudo durar millones de años. Su composición química brinda pistas sobre la formación de mundos en otros sistemas, y su reacción al acercarse a nuestro Sol muestra cómo materiales ajenos responden al calor estelar. Pero ¿qué pasaría si su visita no fuera tan azarosa como creemos? ¿Y si la misma influencia que condujo a los 7 cometas también lo hubiera atraído a nuestro vecindario en el momento exacto? Las preguntas se multiplican como fractales, y cada posible respuesta abre un nuevo rompecabezas. ¿Cómo podríamos detectar esa influencia? ¿Qué mecanismo tendría la capacidad de actuar a través de distancias tan enormes y coordinar trayectorias con semejante precisión? Y, de ser real, ¿qué revelaría sobre la naturaleza profunda de nuestro entorno cósmico? Mientras nos preparamos para analizar a cada miembro de este grupo inusual, recordemos que el universo rara vez muestra sus secretos de manera directa. Cada gran hallazgo comienza con una anomalía, con algo que no encaja del todo en el patrón esperado. Todo avance científico surge de alguien que se atreve a preguntar por qué las cosas no son tan simples como parecen. El enjambre está aquí, y con él surgen interrogantes que podrían desafiar lo que creemos entender sobre la dinámica de nuestro sistema solar. Pero antes de especular más, debemos presentar debidamente a nuestros 7 visitantes y comprender qué hace especial a cada uno. ¿Coincidencia o conexión? La evidencia aguarda, y ha llegado el momento de comenzar a medir. Segunda parte. La lista del enjambre. Conozcamos a cada uno de estos viajeros celestes, porque en sus trayectorias se esconden historias únicas de descubrimiento y de nuestra relación con el cosmos. Imagina esto como una rueda de reconocimiento donde cada sospechoso asegura tener una coartada. Pero, de alguna manera inexplicable, todos terminan reunidos en la misma escena del crimen. Pan-STARRS ocupa el papel principal como nuestro primer y más deslumbrante protagonista. Detectado, gracias al telescopio de sondeo panorámico y al sistema de respuesta rápida, un guardián del cielo con base en Hawái, que revolucionó la detección de cometas. Este objeto promete hacerse visible a simple vista para los observadores del hemisferio norte. Su ventana de visibilidad se extiende desde finales de marzo hasta mayo de 2025, regalándonos meses de estudio. Lo fascinante de Pan-STARRS no es solo su potencial luminosidad, sino también su ruta orbital. Su trayectoria lo lleva relativamente cerca del plano donde se mueve la Tierra, lo que lo convierte en un visitante accesible para millones de personas en zonas habitadas. Para quienes buscan patrones, esta cercanía resulta sospechosamente conveniente. Demasiado perfecta como para ser solo un azar cósmico desde los confines de la nube de Oort.
Swan, en cambio, Astronomers just discovered ofrece something una that shouldn't historia be. completamente distinta. La nave espacial Solar Wind Anisotropies, diseñada para analizar corrientes de partículas solares, terminó convirtiéndose en un inesperado cazador de cometas. Sus sensores de hidrógeno comenzaron a detectar el característico resplandor de las atmósferas cometarias. Los cometas Swan suelen aparecer de improviso en los datos, con su emisión de hidrógeno delatando su existencia antes incluso de que los telescopios ópticos logren verlos. Esta firma química revela un detalle clave. Swan ya estaba activo cuando fue descubierto. A diferencia de otros cuerpos helados que solo empiezan a liberar gas al acercarse al Sol, Swan llevaba meses, quizá años, desgasificando en silencio, formando esa envoltura de hidrógeno que lo traicionó. Para un objeto que debería seguir un camino aleatorio, parece asombrosamente listo para su presentación en el escenario del sistema solar. Stereo aporta quizá la narración más dramática. Esta misión, destinada a observar el comportamiento del Sol, captó en su visión lateral a un cometa precipitándose hacia la estrella. Muchos de estos llamados cometas estéreo se convierten en auténticos kamikazes solares. Se acercan tanto que acaban desintegrándose en un espectáculo luminoso o sobreviven profundamente alterados. Lo inquietante aquí es el tiempo. La llegada de Stereo coincide con un periodo de máxima actividad solar, cuando el campo magnético de nuestra estrella se vuelve especialmente turbulento. ¿Pura casualidad? ¿O acaso el ciclo solar crea condiciones que empujan objetos desde las afueras hacia el interior del sistema? La correlación es demasiado marcada como para descartarla del todo. Atlas K. Uno carga con el peso de las grandes expectativas y la inevitable decepción astronómica. Cuando fue identificado por primera vez, algunos cálculos de brillo auguraban que podría convertirse en uno de los cometas más espectaculares en décadas. La realidad, sin embargo, fue mucho más discreta. Lo más probable es que requiera binoculares o un telescopio pequeño para observarlo cómodamente. Pero lo que hace a Atlas K uno sospechoso en este rompecabezas no es su resplandor, sino su momento de descubrimiento, justo dentro del marco temporal del enjambre. Y sin embargo, sus parámetros orbitales sugieren que sigue este recorrido desde hace miles de años. ¿Por qué lo encontramos precisamente ahora? ¿Por qué en el mismo año en que otros 6 cometas coinciden en nuestra ventana de observación? Atlas G3 comparte linaje con su hermano K. Hermano Kuno, detectado por el mismo sistema de telescopios hawaianos, que se ha vuelto sorprendentemente eficaz en localizar objetos potencialmente peligrosos. El sondeo Atlas funciona como una especie de sistema de alarma celeste, barriendo todo el firmamento cada pocas noches para identificar cualquier cosa que se mueva contra el fondo estelar. Lo que inquieta a los observadores es una pregunta creciente. ¿Por qué tantos de los descubrimientos recientes de cometas se remontan a este sistema en particular? ¿Es simple eficiencia tecnológica? ¿O hay algo más detrás de esta seguidilla? No porque el sistema sea deficiente, todo lo contrario.
Atlas representa la tecnología más avanzada en detección de asteroides y cometas. Pero cuando un mismo programa de sondeo empieza a revelar múltiples miembros de un enjambre tan atípico, comienzan a aparecer patrones que reclaman una explicación. El cometa Lemon aporta un linaje distinto a esta reunión cósmica. Descubierto gracias a la estación de observación Catalina, ubicada en el monte Lemon, Arizona, este centro lleva desde los años 90 rastreando objetos cercanos a la Tierra y ha reunido una de las bases de datos más completas sobre pequeños cuerpos del sistema solar. Cada hallazgo de Lemon carga con la autoridad de décadas de observaciones cuidadosas y determinaciones orbitales precisas. Las expectativas visuales para este cometa son discretas. Probablemente apenas observable con binoculares en el mejor de los casos. Sin embargo, lo que le otorga importancia no es su brillo, sino su posición dentro de la secuencia del enjambre. Lemon aparece justo en el centro del grupo, sin liderar ni quedar rezagado, como un marcador en la formación. Una ubicación tan precisa parece difícil de atribuir únicamente al azar orbital. Finalmente, Ned cierra nuestro septeto con un matiz de ironía histórica. El Near Earth Asteroid Tracking Program concluyó en 2007, pero durante su tiempo activo logró descubrir cometas que, tal como se había calculado, siguen llegando puntualmente hasta hoy. NEAT representa el legado de los estudios metódicos del cielo, la prueba de que la observación paciente acaba rindiendo frutos. Lo más llamativo de NEAT en este contexto es el enorme lapso entre su detección y su llegada. Este cometa ha sido seguido durante más de 15 años, con una órbita afinada gracias a miles de observaciones. No hay dudas sobre su trayecto ni sobre su cronología. Siempre estuvo programado para aparecer en 2025. La cuestión es por qué lo hace acompañado de 6 colegas en la misma temporada. Cuando se representan las 7 órbitas en una línea de tiempo, la acumulación es imposible de ignorar. No hablamos de objetos descubiertos todos en 2025 y visibles ahora. Son cometas identificados en distintos años, mediante diferentes programas y técnicas de detección, que aún así convergen en una misma y estrecha ventana temporal. La diversidad en los métodos de descubrimiento, emisiones de hidrógeno, observaciones solares, búsquedas de asteroides, campañas dedicadas a cometas aporta piezas distintas a un mismo rompecabezas. Es como si el universo hubiese dispersado las pistas por varios sistemas de detección para asegurarse de que tarde o temprano notáramos el patrón. La improbabilidad estadística es abrumadora. En general, los hallazgos cometarios siguen una distribución casi aleatoria en el tiempo, con acumulaciones ocasionales de 2 o 3 cuerpos, rara vez más. Que 7 se concentren en pocos meses constituye una anomalía estadística que exige una explicación. Y sin embargo, aquí están, cada uno siguiendo órbitas calculadas con la precisión que solo permite la gravitación. No hay margen para la duda ni espacio para interpretaciones flexibles. Estas trayectorias se establecieron hace millones de años
cuando nuestros visitantes emprendieron su descenso hacia el interior del sistema solar. La pregunta que persigue a cada observador atento es directa. ¿Qué los impulsó a coincidir con tal exactitud? ¿Qué fuerza, actuando a través de distancias colosales y escalas temporales inmensas, podría haber empujado a 7 objetos distintos hacia llegadas sincronizadas? No afirmamos que exista coordinación, pero documentamos un patrón demasiado peculiar como para pasarlo por alto. Porque aunque cada cometa, individualmente, obedece leyes físicas conocidas, su comportamiento colectivo sugiere algo más que una simple coincidencia. Antes de intentar cualquier conexión con nuestro visitante interestelar, debemos comprender por qué un nivel de agrupamiento como este resulta tan extraordinario para los astrónomos más experimentados. Tercera parte. ¿Por qué esto no es normal? Adéntrate en cualquier planetario en un año común y pregunta por los cometas visibles. El astrónomo probablemente dejará escapar un suspiro, revisará su registro y mencionará algún objeto marginal que requiere un telescopio potente y cielos despejados. Quizás, con suerte, aparezca un cometa visible con binoculares, seguido de cerca por entusiastas que lo monitorean. La mayoría de los años transcurren sin que un solo cometa resalte a simple vista en nuestros cielos. Esa es la esencia de la observación cometaria. Paciencia, ocasionales frustraciones y de vez en cuando recompensas que demandan equipos especializados para disfrutarse plenamente. El público en general permanece ignorante de esas manchas difusas y tenues que tanto apasionan a los astrónomos aficionados. Para la mayoría, los cometas solo existen en textos históricos o en filmes de catástrofes. El año 2025 rompe este patrón con la fuerza de un martillo cósmico. 7 cometas notables, separados apenas por unos meses. Varios lo suficientemente brillantes como para ser fotografiados con cámaras convencionales. Algunos alcanzando visibilidad binocular e incluso uno prometiendo un espectáculo visible sin ayuda de instrumentos. Para comprender lo inusual de esta coincidencia, debemos analizar las matemáticas del hallazgo y la luminosidad de los cometas. Los estudios astronómicos modernos han transformado nuestra capacidad de detectar objetos lejanos, aunque no han alterado las leyes físicas que determinan cuándo un cometa se vuelve lo bastante resplandeciente para ser observado. El telescopio Pan-STARRS en Hawái explora todo el cielo visible cada pocas noches. El Catalina Sky Survey en Arizona rastrea secciones distintas con gran exactitud. NEOWISE, el telescopio espacial infrarrojo, detecta emisiones térmicas de cuerpos invisibles desde la Tierra. Estos programas descubren cientos de asteroides y cometas cada año, pero la mayoría permanecen relegados al ámbito telescópico. Solo una fracción mínima alcanza el brillo suficiente para captar la atención popular. En un año promedio, la expectativa estadística es que entre ninguno o un solo cometa logre ser visible a simple vista, con apenas 2 o 3 adicionales accesibles a observadores experimentados con binoculares. Por eso, la cantidad excepcional de 2025 no se explica únicamente
por la mejora en los sistemas de búsqueda. Los telescopios modernos encuentran más objetos en general, pero la proporción de los que se convierten en espectáculos visibles se mantiene estable a lo largo de la historia. Instrumentos más precisos muestran cuerpos más lejanos y apagados, pero no fabrican repentinamente cometas brillantes que nunca existieron. Lo fundamental es que la luminosidad de un cometa depende de factores internos: su tamaño, su composición y la distancia que alcance respecto al Sol en su punto más cercano. Estos elementos quedaron determinados millones de años atrás, cuando las fuerzas gravitatorias alteraron sus trayectorias hacia el interior del sistema solar. La tecnología actual simplemente anuncia llegadas que ya eran inevitables. En otras palabras, no observamos más cometas brillantes porque busquemos mejor. Estamos registrando cometas que siempre estuvieron destinados a mostrarse en 2025. Esta diferencia resulta clave para la investigación. Si la agrupación se debiera únicamente a las mejoras tecnológicas, veríamos patrones similares en años recientes. En cambio, lo que tenemos es una concentración extraordinaria justo en este periodo. Confirmar la realidad del brillo merece atención detallada, pues los medios de comunicación suelen exagerar cuerpos modestos como si fueran fenómenos espectaculares, lo que termina decepcionando a los observadores casuales. La escala de magnitud, contraintuitiva para muchos, señala que los números más pequeños corresponden a objetos más luminosos. Un cometa de magnitud 6 apenas alcanza el límite de la visibilidad humana en cielos oscuros y limpios, mientras que en áreas suburbanas se necesitan binoculares para captar algo más débil que magnitud 4. Las estimaciones del brillo cometario conllevan incertidumbre, ya que la velocidad de liberación de gases depende de la composición del núcleo y de la energía solar que recibe. El calentamiento de los cometas desafía cualquier cálculo exacto. Estos cuerpos pueden intensificar su resplandor de forma repentina si contienen compuestos volátiles que se subliman bruscamente, o bien decepcionar si sus superficies generan costras de polvo que bloquean la actividad. Aún con esas incertidumbres, los observadores veteranos desarrollan un instinto fiable para saber qué objetos merecen seguimiento. Cuando astrónomos con décadas de experiencia muestran asombro ante el abarrotado calendario de 2025, esa reacción lleva consigo el peso de años dedicados a rastrear luces tenues en cielos silenciosos. El ciclo solar añade otra capa de complejidad a este año tan particular. Nuestro astro atraviesa un proceso de 11 años en el que alterna fases tranquilas, con pocas manchas, y periodos de gran agitación, caracterizados por erupciones y eyecciones de masa coronal. El 2025 coincide con ese máximo solar, el punto de mayor turbulencia en el campo magnético de la estrella. Las tormentas solares pueden modificar de manera dramática la apariencia de las colas cometarias, provocando desconexiones espectaculares y configuraciones inusuales que hacen que un objeto modesto parezca más activo de lo que realmente es. El viento solar, intensificado, también magnifica las colas iónicas,
lo que podría hacer que nuestros 7 visitantes luzcan más impactantes de lo que se verían en un mínimo solar. Sin embargo, la actividad del Sol no crea cometas, solo altera su aspecto una vez que entran al sistema solar interior. Estos cuerpos ya estaban destinados a sus encuentros en 2025, sin importar los cambios de humor de nuestra estrella. El máximo solar puede volverlos más vistosos, pero no responde a la gran incógnita: ¿por qué justo 7 cometas distintos eligieron este mismo año para aparecer? Aquí entra en juego la psicología humana, que complica el análisis objetivo. Nuestros cerebros evolucionaron para identificar patrones, incluso en medio del azar, porque detectar conexiones verdaderas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en tiempos ancestrales. Ese instinto sigue activo. Nos ayuda a dar sentido a los datos, pero también puede hacernos ver vínculos donde no existen. La coincidencia de eventos inusuales concentra la atención y exige una explicación. Cuando varias rarezas suceden a la vez, nuestra intuición busca causas profundas antes que aceptar el simple azar. Ese sesgo se intensifica si los hechos parecen coordinados. El enjambre de 7 cometas despierta justamente esa reacción. Llegar separados apenas por meses suena demasiado ordenado para ser casualidad. Nuestro instinto de probabilidad rechaza que sea mera coincidencia. No obstante, un examen estadístico riguroso muestra que estas agrupaciones aparecen con frecuencia en verdaderas distribuciones aleatorias. Si lanzamos una moneda el tiempo suficiente, veremos largas secuencias de cara o cruz que parecen imposibles, pero son inevitables desde el punto de vista matemático. Lo difícil para la mente humana es aceptar que tales concentraciones pueden ser productos naturales del azar. El desafío de nuestra investigación es distinguir entre una anomalía estadística genuina y un simple agrupamiento que engaña a nuestro instinto de buscadores de patrones, pero que en realidad se encuentra dentro de lo normal. Necesitamos criterios medibles para definir cuándo un patrón supera los límites de una coincidencia razonable. Ahí es donde un análisis orbital detallado se vuelve indispensable. Si los 7 cometas comparten influencias gravitatorias comunes, un origen semejante o perturbaciones sincronizadas que rebasan la probabilidad, entonces hay base para sospechar coordinación externa. Si en cambio el agrupamiento no es más que un patrón aparente nacido del azar en grandes conjuntos de datos, la explicación más lógica es la coincidencia. El nivel de evidencia debe ser alto. Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, y la idea de que algo condujo a 7 cometas hacia llegadas sincronizadas se ubica en ese terreno. Necesitamos indicios sólidos que convenzan incluso a los más escépticos. Los astrónomos suelen estar entrenados para desmontar correlaciones engañosas. Sin embargo, al prepararnos para analizar los posibles mecanismos de una coordinación tan extraña, conviene recordar que el cosmos a veces lanza auténticas sorpresas que rompen nuestras ideas previas sobre cómo debería funcionar todo. Hay ocasiones
en que lo improbable termina siendo real, y otras en que las coincidencias esconden verdades más profundas que solo una investigación minuciosa puede desenterrar. El enjambre existe, el momento es atípico, y las preguntas claman por respuestas. Pero, ¿qué clase de fuerza podría sincronizar objetos a través de distancias y escalas de tiempo tan descomunales? ¿Y podría aquel visitante interestelar ser la pieza que falta en este rompecabezas sideral? Parte 4. La mano invisible. Cuando los astrónomos tropiezan con patrones que no logran explicar, suelen acudir a dos grandes llaves maestras, la gravedad y el electromagnetismo. Son esas fuerzas las que dictan prácticamente todos los movimientos en el espacio, desde la danza de los planetas hasta el comportamiento de partículas cargadas en la estela de un cometa. Si algo estuviera guiando a 7 cometas hacia llegadas tan sincronizadas, tendría que operar bajo alguno de estos dos mecanismos. Empecemos con la gravedad, la soberana indiscutible del sistema solar. Cada cuerpo, con masa curva, el tejido del espacio-tiempo, diseñando esa arquitectura invisible que determina trayectorias y órbitas. Su influencia se extiende sin límite y con una precisión tal que permite a los astrónomos anticipar fenómenos celestes con siglos de ventaja. Pero la gravedad tiene una debilidad fundamental. Es extremadamente tenue. Solo masas colosales logran generar efectos notorios a escalas interplanetarias. El Sol, con su dominio gravitacional aplastante, impone el gran diseño de los movimientos en el sistema solar. Júpiter, con apenas una milésima parte de la masa solar, aún así consigue torcer las trayectorias de asteroides y cometas gracias a su enorme radio de influencia. Para que un objeto pueda encauzar a 7 cometas hacia un mismo calendario cósmico, necesitaría una masa comparable a la de un planeta gigante. No se trataría de pequeños empujes acumulados durante eones, sino de una intervención gravitacional tan poderosa que los astrónomos ya habrían detectado sus huellas en los cálculos orbitales. Y las matemáticas no dejan escapar nada. La inclinación, la excentricidad y la sincronización de un cometa delatan todas las fuerzas que han actuado sobre él. Si un cuerpo masivo hubiera orquestado este desfile, su influencia sería imposible de ocultar. Júpiter nos ofrece el ejemplo perfecto de lo que significa un verdadero pastoreo gravitacional. Ha tallado huecos en el cinturón de asteroides, atrapado enjambres de troyanos que lo escoltan y desviado a incontables cometas mediante encuentros cercanos. Todo ello puede medirse, modelarse y predecirse con exactitud. De ahí surge el modelo. Si un objeto desconocido estuviera afectando a estos 7 cometas, deberíamos ver perturbaciones consistentes, firmas compartidas en sus órbitas o cambios sincronizados que señalaran un origen común. La ausencia de tales señales descartaría la hipótesis gravitatoria. El electromagnetismo, por otro lado, abre una puerta distinta, aunque también limitada. Los cometas acumulan carga eléctrica cuando la radiación solar ioniza sus nubes de gas, y esas cargas
responden a los campos magnéticos de manera detectable. El viento solar. Esa corriente incesante de partículas cargadas que fluye desde nuestra estrella es el responsable de las colas iónicas y de los espectaculares episodios de desconexión durante tormentas solares. Sin embargo, las fuerzas electromagnéticas actúan de manera mucho más distinta a la gravedad, actúan sobre las colas de los cometas y sobre fenómenos atmosféricos, sin alterar de forma notable sus trayectorias orbitales. La estela de un cometa puede doblarse o fluctuar en reacción a la actividad magnética del Sol, pero el núcleo continúa avanzando según la ruta definida por la gravitación con precisión inflexible. La noción de que los campos electromagnéticos pudieran dirigir 7 cometas hacia arribos sincronizados se enfrenta a obstáculos físicos imposibles de superar. Tal control exigiría intensidades magnéticas muy por encima de las que se observan en nuestro sistema solar, con requerimientos energéticos que sobrepasarían ampliamente la capacidad de emisión del Sol. Estamos hablando de fuerzas que solo existen en las cercanías inmediatas de estrellas de neutrones o agujeros negros. Además, los efectos electromagnéticos producen señales distintivas en los espectros y en el comportamiento de las colas cometarias que serían imposibles de encubrir. Si un campo magnético intenso estuviera manipulando a nuestros 7 visitantes, cada observatorio que los analiza registraría esas señales al instante. Aquí entramos en los parámetros de detección que diferencian la especulación de la ciencia verificable. Cualquier pastoreo, ya sea por gravedad o por electromagnetismo, debe dejar rastros visibles que resistan evaluaciones rigurosas. Necesitamos elementos orbitales comunes que indiquen influencias compartidas, alteraciones constantes que superen los márgenes de error, anomalías sincronizadas que no se expliquen por evolución independiente. Aplicando estos parámetros a nuestra alineación de 7 cometas, el panorama es claro. ¿Acaso Pan-STARRS, SWAN, Stereo, Atlas Can-1, Atlas G3, LEMON y NEAT muestran características orbitales que evidencien un mismo origen de influencia? Sus rutas fueron moldeadas por fuerzas distintas al entorno gravitatorio habitual del sistema solar. La primera respuesta resulta desalentadora para los defensores de hipótesis conspirativas, pero reafirmante para la física convencional. Cada cometa sigue un curso acorde con las fuerzas gravitacionales conocidas. Sus zonas de origen, inclinaciones y sincronías no reflejan señales de coordinación, más allá de un agrupamiento estadístico que podría surgir al azar. Pan-STARRS llega desde una dirección diferente a SWAN. Stereo, con su órbita rasante al Sol, no se asemeja en nada a la más lejana de Atlas que el LEMON. Y NEAT proceden de regiones distintas del sistema solar exterior y transitaron trayectorias independientes hasta su situación actual. Si un pastor oculto estuviera regulando estas llegadas, esperaríamos notar correlaciones sutiles en su evolución orbital, puntos de cruce en común, alteraciones semejantes que sugieran una misma influencia, o relaciones temporales que superen el azar razonable. Pero lo que vemos son 7 cuerpos autónomos recorriendo 7 trayectorias separadas, coincidiendo únicamente en que alcanzan su brillo máximo en un mismo intervalo de tiempo.
Sus órbitas narran viajes solitarios desde distintos orígenes, moldeados por la gravedad solar y por encuentros planetarios ocasionales. Esto no descarta del todo una coordinación externa, pero eleva de manera considerable la exigencia de pruebas. Si algo estuviera guiando a estos cometas, lo hace mediante mecanismos tan sutiles que se escapan a las tecnologías de observación actuales. La explicación más sencilla: un agrupamiento estadístico potenciado por la mejora en las capacidades de rastreo encaja mejor con la evidencia disponible. Sin embargo, la investigación adquiere un giro llamativo al considerar al Atlas de Tres Ojos como un posible coordinador. A diferencia de los 7 cometas convencionales, este visitante interestelar no está sujeto a las leyes gravitatorias que encadenan a los cuerpos originarios del sistema solar. Su trayectoria hiperbólica y su procedencia externa lo convierten en un objeto genuinamente excepcional. Influencia externa en nuestro vecindario estelar. ¿Sería posible que un cuerpo interestelar, aun con su reducida masa, lograra de algún modo alterar la sincronización o el comportamiento de los cometas habituales mediante mecanismos que aún no comprendemos del todo? La cuestión trasciende los márgenes de la física clásica, aunque merece atención seria ante lo insólito de las coincidencias. Sin embargo, las limitaciones de Atlas como supuesto guía son claras. Su masa calculada está muy por debajo de los niveles planetarios, volviendo su atracción gravitatoria prácticamente irrelevante. Su veloz tránsito a través del sistema solar le concede un intervalo demasiado breve para acumular perturbaciones notables. Además, su trayectoria no cruza directamente la de los 7 cometas conocidos, lo que descarta encuentros cercanos con efectos mensurables. Aún así, la coincidencia temporal incomoda a quienes buscan un cosmos sin enigmas. Que un visitante interestelar irrumpa en el año más activo de cometas en la historia reciente del sistema solar parece difícil de aceptar como simple casualidad. Incluso si el Atlas de Tres Ojos no puede alterar de manera directa las órbitas de estos cuerpos, su presencia podría relacionarse con condiciones que favorecen su agrupamiento. Esa duda abre un terreno especulativo fascinante, aunque debe explorarse con prudencia y bajo las restricciones de la observación científica. No hablamos de rayos invisibles, ni de física imposible que contradiga las leyes establecidas. Nos preguntamos si la irrupción de un objeto interestelar puede coincidir con procesos naturales que potencien la actividad cometaria o incrementen las probabilidades de detección. Tal vez el Atlas de Tres Ojos funcione más como señal que como causa, una beta cósmica que revela condiciones idóneas para descubrir cometas. Es posible que los visitantes interestelares aparezcan en épocas en que el sistema solar exterior atraviesa episodios de agitación gravitatoria que impulsan a más cometas hacia el Sol. Estas hipótesis exigen un análisis meticuloso más que especulaciones ligeras, pero muestran cómo una coordinación aparentemente imposible podría emerger de procesos naturales que recién empezamos a descifrar. El universo ya nos ha sorprendido antes con conexiones tan sutiles que en un inicio parecían imposibles.
Al disponernos a analizar a nuestro sospechoso interestelar, conviene recordar que los descubrimientos más profundos suelen partir de observaciones que no encajan del todo en las explicaciones habituales. A veces, lo imposible solo aguarda mejores herramientas y un escrutinio más preciso para revelar su verdadera esencia. Parte 5. Encendiendo la alarma. La alerta que planteamos no es un grito estridente de desastre inminente, sino la voz calmada de la curiosidad científica frente a un patrón misterioso. Piense en ello como un detector de humo cósmico, no como una sirena de emergencia. Algo inusual se desarrolla en nuestra vecindad celeste y la investigación responsable exige examinarlo con cautela antes de dictar conclusiones. El 2025 promete ofrecer un espectáculo capaz de transformar a simples aficionados en cazadores de cometas. Varios cuerpos brillantes desplegarán sus relatos luminosos al mismo tiempo, brindando oportunidades fotográficas que quizás se presenten solo una vez por generación. Las redes sociales se poblarán de secuencias en time-lapse, mostrando visitantes celestes desplazándose por los campos estelares con una precisión casi coreográfica. Quédate hasta el final para descubrir qué papel juega realmente 3 Atlas en nuestro sistema solar. Primera parte. Un cielo repleto de visitantes. En un año normal, solemos observar 1, quizás 2 cometas brillantes dignos de atención. La mayoría de los años pasan sin nada más que unas manchas débiles captadas por telescopios, que apenas entusiasman a los cazadores más apasionados. Pero en 2025, todo cambia. Es como si el universo hubiese decidido organizar un desfile cósmico. Entre los protagonistas están Pan-STARRS, Swan, Stereo, Atlas K1, Atlas G3, Lemon y NEAT. 7 cometas distintos, cargados de roca y hielo de las fronteras del sistema solar, todos llegando en cuestión de meses como una reunión estelar no planeada. Piénsalo así. Imagina que 7 amigos de distintos rincones del país aparecen en la puerta de tu casa el mismo fin de semana, asegurando que ninguno sabía de los otros. ¿Posible? Sí. ¿Casualidad? Tal vez. Pero tan extraño que inevitablemente sospechas que alguien envió invitaciones en secreto. Esta acumulación produce lo que los astrónomos llaman un efecto swarm. Múltiples cometas concentrados en una corta ventana de observación. Desde la Tierra, da la impresión de estar cuidadosamente organizado, casi como si algo los hubiera guiado hasta aquí. Antes de adentrarnos en este misterio sideral, repasemos algunas reglas básicas. El perihelio es el instante en el que un cometa alcanza su punto más próximo al Sol, momento en que el calor convierte su hielo en espectaculares chorros de gas y polvo. El máximo acercamiento indica qué tan próximos se ubican a la Tierra, lo que determina si basta con el ojo humano, binoculares o un telescopio para apreciarlos. La magnitud mide el brillo. Cuanto menor el número, más resplandeciente es el objeto. Una magnitud 6 apenas se distingue
en cielos despejados, mientras que un cometa de magnitud cero rivaliza con las estrellas más luminosas. La evidencia visual es impactante. Imagina un gráfico que muestre las llegadas de cometas durante décadas. Puntos dispersos, como gotas de lluvia sobre el pavimento. Ahora observa el 2025. 7 puntos amontonados, como si alguien hubiese arrojado un puñado de canicas al suelo. El patrón salta a la vista. En años comunes, los astrónomos aficionados pasan meses buscando algo interesante que fotografiar. Este año, sobran las oportunidades. Foros de astrofotografía rebosan de imágenes mostrando varias colas de cometas cruzando la misma franja celeste. En redes sociales, abundan los videos en time-lapse, como si presenciáramos un ballet celeste perfectamente sincronizado.